Génesis capítulo 10, versos 1 al 32 dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Tórgama. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sapta, Rahama y Sapteca. Y los hijos de Rahama: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. De esa tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim y a Anaim, a Lebaim y a Naftuim, a Patrusim y a Caslusim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Jergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arvadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección de Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Esos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram: Uz, Ul, Geter y Mas. Asfarxad engendró a Sala. Sala engendró a Eber. Y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azarmavet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. La tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Esas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio. En esta noche esta predicación está titulada La familia de las naciones. Usted sabe que no es un asunto raro cuando en el proceso de llenar una solicitud de trabajo, o quizás en el matricular de los hijos en la escuela, o quizás hasta cuando vamos a ver al doctor por primera vez, nos pregunte acerca de cuál es nuestra raza. No sé si usted lo ha experimentado también a veces, llenando ciertos formularios que, aunque preguntan la raza, nunca proveen quizás las categorías a las cuales supuestamente debemos pertenecer. Sabemos que el asunto de raza es muy importante en esta sociedad norteamericana. Cuando indicamos que pertenecemos a cierta raza, le estamos permitiendo a dicha entidad proveer un registro de la representación de mi supuesta raza, con el fin de determinar si mi raza está debidamente representada en la obtención de ciertos servicios o diversos servicios, y que no estamos siendo marginados o excluidos por motivos de raza. Nuestra sociedad intenta de dividirnos en ciertas categorías que son usadas para determinar nuestro lugar de origen, o quizás el de nuestros antepasados, y a medida que somos más integrados en nuestra sociedad, comenzando aún desde la escuela, se nos orienta que este asunto de raza, a tal grado que no lo cuestionamos. ¿Verdad? Usted no se le hizo raro. Oye, ¿por qué me preguntan mi raza? Estamos tan acostumbrados. Pero como hemos de ver en el día de hoy, la Biblia no aprueba con lo que podemos llamar esta construcción social de raza, la cual ciertamente causa división.
Como hemos de ver, la Biblia elimina o excluye estas etiquetas que nos son colocadas a cada uno de nosotros. Elimina estas divisiones y hace de todos nosotros un pueblo. Gloria a Jesús, como vamos a ver. Ahora, a lo largo de esta predicación, 3 ideas principales se van a poner de relieve. Número 1, vamos a ver acerca de Nimrod, que fue un poderoso delante de Jehová, el cual estableció el primer imperio en la tierra. Segundo, vamos a ver que Cam es el antepasado de varios de los antiguos enemigos de Israel, del antiguo Israel. Tercero, la Biblia muestra que existe una sola raza, la raza humana. Y aunque sí, en esta raza sí hay una distinción en que debemos establecer, que es entre la gente del mundo y las gentes de Dios. Pero esa es la única distinción que nosotros debemos hacer. Y ahora le digo, hermano, es muy fácil en su lectura de la Biblia de venir a pasajes como este y sentirse tentado a brincarse todo el capítulo. O sección que contiene genealogías, como lo miramos aquí. Pero como buenos intérpretes de la Biblia, nosotros hemos aprendido, según 2 Timoteo 3:16, que nos dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios y también son útiles. Algo que hemos estado recalcando bastante, ¿verdad? Entendiendo nosotros la utilidad de la totalidad de las escrituras, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Por qué es que este capítulo 10 aparece aquí? ¿Verdad que sí? Si toda la escritura es inspirada por Dios, sabemos que esta fue una decisión de Dios de ponerlo aquí, no para que usted se aburra, no para que usted se desanime, no para que usted diga, yo no lo quiero leer. Hay que leerlo porque está en la palabra del Señor. ¿Por qué está este capítulo aquí? Y también, ¿qué puedo aprender de este capítulo, verdad? Entendiendo que este capítulo está aquí por una razón de parte de Dios, bajo inspiración del Espíritu. Nos vamos preguntando, ¿qué es lo que podemos aprender de este capítulo? Una doctrina, entendiendo la doctrina que se llama la doctrina de la comprensibilidad o la claridad de las escrituras. Sabemos que toda escritura puede ser entendida. Amén. Si eso no fuera el caso, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. ¿Verdad que sí? Creemos que toda la escritura puede ser entendida, pero sabemos también que ese entendimiento en ocasiones bien se puede hacer más fácil en algunos pasajes que otros. Este es un capítulo que requiere un poco más de esfuerzo para recibir la edificación para nuestras almas que Dios ha intencionado. Recuerda, la palabra es clara en cuanto al beneficio de ella misma que recibimos nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Ilumina el camino, dice la palabra. La palabra habla, aún en Apocalipsis habla que bienaventurado es el que lee y el que oye y el que guarda las palabras de este libro, ¿verdad? Hay una bendición para el que participa de toda la palabra del Señor, cosas que todos nosotros debemos desear. Así que Dios tiene un deseo de bendecirnos a través de su palabra. Entendamos que el contenido del capítulo 10 nos presenta a nosotros un registro de la familia de las naciones, o también le puede llamar la tabla de las naciones, donde se nos registra el cumplimiento de lo que Dios le dijo al que había sobrevivido el diluvio, ¿verdad? Que si Noé, el encargado, en Génesis 9:1 le dijo, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Estamos viendo, hermano, que ciertamente la tierra estaba siendo llena, ¿verdad? Se calcula, gloria a Dios, que aquí se nos presentan 70 familias, si podemos llamarle así. 70 grupos. Los números son importantes en la Biblia. Sabemos que el número 7 se refiere a algo que es en su plena expresión, ¿verdad que sí? Posible que aquí se nos está dejando saber a través de este grupo extenso, selecto, que nos ha presentado, porque, aleluya, aquí está la totalidad de todas las naciones. De ahí explica el origen de todo ser humano. Mire lo que dice el comentarista Ken Hughes, dice, fue desde estos horizontes geográficos que la población se esparció a lo largo de los continentes del mundo, a India, Asia, las islas del mar y los continentes más allá de la puesta del sol. La tabla de las naciones declara la interrelacionalidad de todas las gentes. Todos estamos relacionados unos a otros. Todos venimos de los mismos antepasados. Todos nosotros, rojos y amarillos, negros y blancos, rosados y beige, compartimos la dura paternidad de Adán y Noé. Venimos de Adán y de Noé, ¿verdad que sí? Nuestro ADN origina de la misma fuente. Hermano, esta tabla también nos declara que todo ser humano deriva su existencia del poder de Dios, que da vida y que todos somos nosotros responsables a Él. Al el Señor mostrarnos esta lista,
Nos deja saber, aleluya, que toda esta humanidad ha venido conforme al poder de Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que le dijo a Noé, los bendijo. Cuando Dios bendice, Dios está, en este contexto, está capacitando para hacer lo que el Señor ha mandado, ¿verdad que sí? Así lo hizo, Él bendijo los animales y así se pudieron multiplicar. Vemos que el apóstol Pablo dice la siguiente afirmación. En su sermón en el Areópago, en Atenas, cuando exhortaba a los paganos habitantes que buscaban al Dios verdadero, dice en Hechos 17:26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Toda la vida origina en Dios. Algunos dicen que la vida humana en el planeta fueron semillas plantadas por marcianos, por extraterrestres, ¿verdad que sí? Ok, científico, ¿y de dónde vienen los extraterrestres? De otros extraterrestres. ¿Y de dónde vienen aquellos? De otros, nunca terminan, ¿verdad? Tiene sentido que todo comienza con Dios. Amén. Es lo único que tiene sentido. Y si ciertamente un día usted se encuentra con un extraterrestre, no me llame. Si usted se encuentra con un extraterrestre, sepa, hermano, que lo que está viendo es una aparición demoníaca. Muchos han reportado que viendo tales cosas, claman a Jesús y todo se desaparece. Porque el diablo, ¿verdad? Es un mentiroso. Ahora, ¿por qué está Génesis aquí? Richard Phillips nos brinda 4 razones. Número 1, Génesis 10 resalta la Biblia como revelación divina. Vemos, hermano, que este capítulo nos brinda información que no se encuentra en ningún otro documento aparte de la Biblia. Moisés pudo recibir esto solo bajo la revelación de Dios. Segundo, Génesis 10 nos brinda un trasfondo para la vasta escala para la historia de la redención que habría de seguir. Pónganse a pensar, hermano, miramos aquí aquí hay cantidades incalculables de personas. Solo aquí vemos unos cuantos grupos que se le llaman pueblos, cuán numerosos habrán sido, cuánto tiempo, cuánto espacio abarcaban, y aleluya, a lo largo de diferentes topografías, de diferentes lugares geográficos, y todos establecidos conforme a la soberanía de Dios, como mirábamos en Hechos. Y vemos que todo eso es el escenario. Es el tablero donde Dios desarrolla su plan de la redención, ¿verdad que sí? Nosotros jugamos juegos, algunos juegan ajedrez, otros juegan damero. Ahí hay estrategia, hay un plan. La tierra y la humanidad a lo largo de esa historia es el tablero de Dios, ¿verdad que sí? Aleluya, y vamos pensando que Dios va pensando y desarrollando sus planes a lo largo de miles y miles de años. Amén. Aleluya, transmitiendo su mensaje y alcanzando, y algunos también rechazados, siendo rechazados por millones y millones de personas a lo largo de la historia. Este capítulo 10 de Génesis nos ayuda a entender cuán amplio es el plan de Dios, ¿verdad que sí? Tercero, Génesis 10 nos presenta la soberanía de Dios en la elección de su pueblo. Esta historia, todos estos que vamos mirando, aleluya, solo importan porque nos llevan, aleluya, a la nación de Israel. Solo importa a Israel porque nos lleva a nuestro amado Salvador Jesucristo. De eso se trata la historia de la Biblia. Amén. De eso se ha tratado siempre. No se trata de nosotros, se trata de Jesucristo. Y qué satisfecha es el alma del ser humano cuando Cristo es la figura central en todo lo que nosotros hacemos. Los vicios prometen, pero no cumplen, ¿verdad que sí? Los placeres de este mundo prometen muchas cosas, pero fallan en cumplirlas. Solo en Cristo estamos nosotros satisfechos. Y qué bello cuando descubrimos en nuestras propias vidas esa realidad. Y es eso mismo mensaje que se nos reafirma a lo largo de cada pasaje que podamos leer. La soberanía de Dios. Dios ha determinado las cosas y todas se van a cumplir conforme a su decreto, porque Él es rey. ¿Verdad que sí? Así faltan muchos amenes ahí. Él es rey, hermanos. Cristo reina. Y queremos que reine también en nuestros corazones. Una cuarta razón por la cual nos presenta Richard Phillips que Génesis está aquí. También nos traza la guerra santa en la cual es introducida toda la humanidad. Se nos introduce de una manera un poco leve.
El conflicto del cual también nosotros todavía participamos. ¿Verdad que sí? El conflicto no se ha terminado. El diablo no ha aceptado su derrota. Por eso seguimos, ¿verdad? Luchando cada día y lo hacemos para la gloria de Dios. Ahora, hermanos, mientras nos vamos introduciendo a Génesis 10, es bien fácil leer todos estos nombres y perdernos, hermanos, perdernos. ¿Quién es quién? ¿Quién era el papá de quién? ¿Quién era el hijo de quién? ¿Quién es el abuelo de quién? No sabemos, ¿verdad? ¿De qué se trata? Pero una manera que nos ayuda es para dividir Génesis Génesis 10 entre secciones. De los versos 1 al 5 vemos a los hijos de Jafet, hijo de Noé. Los versos 6 al 20 nos presentan a Cam, también hijo de Noé. Y por último, 21 al 31 nos presentan a los hijos de Sem, ¿verdad? Todo comienza con Noé, que tuvo sus 3 hijos, y cada uno de ellos, gloria a Dios, se nos presenta conforme a sus descendencias, gloria a Dios. Los hijos de Sem, sepamos, hermano, aquí un comentario que son presentados por último, probablemente, porque es por ellos, es a través de ellos que es trazada la historia de la redención de la humanidad. Le digo por adelantado, Sem nos importa a nosotros, porque él es el hijo de la promesa. Antes de él, Noé era el hijo de la promesa, ¿verdad? Después de Sem vinieron descendientes. Uno de sus descendientes iba a ser Abraham. Amén. Y ahí eventualmente nos lleva a Jesucristo. Y Sem es el donde queremos llegar, y es ahí donde vamos a ser introducidos en el capítulo 11 y 12 de Génesis. Ahora, en los versos 1 al 5, donde vemos aquí los hijos de Jafet. Bien se le puede llamar a Jafet el padre de la mayoría de los gentiles. La mayoría de los gentiles. Todos los que no somos judíos, venimos de Jafet. Y leemos aquí en el verso 1 y 2, dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Estos en sí componen el horizonte geográfico. Recordemos, hermano, no se nos olvide que esto lo está escribiendo Moisés. Moisés escribió esto bajo la inspiración del Espíritu. ¿Dónde estaba Moisés? Aleluya. Él estaba en la historia como nos aparece después en el libro de Éxodo. Dios lo usó para sacar al pueblo de Israel. Se encuentran en el desierto. Amén. Aleluya. Y ahora Dios le empieza a describir a Moisés, el cual le transmite esta información al pueblo de Israel. Toda esta gente le voy a contar de dónde vienen. Amén. Me imagino, no sé, si Moisés, mientras leía esto, después de haberlo escrito, empezaba a mirar a los diversos grupos que él ya conocía y conocía su existencia. Y vemos que este es el horizonte geográfico en el tiempo y mundo de Moisés. Ahora entendamos, hermano, que estos que vinieron del este, estos vivieron al norte y al este de Canaán y hablaban lo que hoy se llaman los lenguajes indoeuropeos. En este caso, hablando de los hijos de Jafet, ¿verdad? Estos son los que constituyen, aleluya, los antepasados de las gentes que se encuentran en países de hoy como lo fuera Alemania, España, Rusia, Irlanda, Grecia, Latvia, Albania y algunos más. Estamos hablando, ¿verdad? Una sección de lo que es Europa y Asia. También se nos habla de Gomer, el padre de los cimerios, que en lo que hoy es conocido como Inglaterra y Alemania. Los gomerianos son, por lo tanto, gentes caucásicas, gente de origen europeo, como lo diríamos en el día de hoy. Magog se refiere a gentes cerca del Mar Negro. Lo único que sabemos aparte de ellos es que son mencionados en Ezequiel 38:2 y 39:6. Tubal y Mesec se refiere a gentes que encontramos en la nación de Rusia, en la Rusia de hoy. Madai es considerado el padre de los medos, si usted recuerda bien, que son importantes por su eventual conquista de Babilonia, ¿verdad? Aparecen en el libro de Daniel. Javán es identificado como el padre de las gentes griegas. Tiras es menos conocido y es atribuido por el antiguo historiador Josefo como el antepasado de los tracios y etruscos, quienes fueron antes de los romanos en Italia, ¿verdad? Y nos vamos colocando un poco más y más. De ahí se nos sigue diciendo, ¿verdad? Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Y de estos se poblaron las cosas, cada uno según su lengua, conforme a la familia de las naciones. Según los antropólogos,
los que estudian la cultura humana, gloria a Dios, según ellos, estos grupos fueron estos descendientes de Jafet, fueron los que cruzaron lo que se llama el estrecho de Berín. Se cree que hubo un tiempo que a causa del bajo nivel del mar, que el nivel del mar bajó a tal grado, que en este estrecho se reveló un puente de tierra que permitió a los habitantes cruzar de Asia a Norteamérica. En otras palabras, estaban ellos cruzando por medio de Siberia, que es en Rusia, y permitió, aleluya, cruzar a Alaska, que está al lado de Canadá. Y puede imaginarse eso, ¿verdad? Interesante. ¿Cómo es que llegó la humanidad, verdad? Un cruce entre Siberia, como dijimos, ¿verdad? En Rusia y Alaska, que está al lado de Canadá. Y vemos, hermano, que la siguiente sección nos va brindando un más detallado registro. Ya terminamos con Jafet. Pero cuando se trata de los hijos de Cam, el hijo de Noé, se nos presenta un poco más detallado el registro. Richard Phillips se explica que esto es probablemente porque estos pueblos, como lo vamos a ver, usted va a reconocer algunos de los nombres, ellos interactuaron de manera extensiva con los descendientes de Abraham. Aquí encontramos los antepasados de los grandes enemigos de Abraham, como lo fue Egipto, como fueron los cananeos y también Babilonia. Aquí lo vemos en los descendientes de Cam. Y ahora, mientras que en la línea de Jafet solo se nos mencionan 14 nombres, en la línea de Cam se nos mencionan 30. Comenzando aquí con sus 4 hijos, y los versos 6 al 20, verán, nos presentan los hijos de Cam. Dice el verso 6, los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Estos se calcula que fueron estableciéndose principalmente al noreste de África y Egipto, partes del oriente mediterráneo y en la parte del sur de Arabia, para que nos vayamos ubicando. Y miren lo que dice el 7, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Rahama, Sabteca, y los hijos de Rahama, Seda y Dedán. Entendamos, no se nos olvide que aquí se nos está preparando algo, ¿verdad? Este narrativo, aunque no es un narrativo, pero este registro nos quiere llevar en una cierta dirección. Amén. Aleluya, no nos perdamos en los detalles. Pero vemos, hermano, que Cus en la Biblia, ese es el nombre bíblico dado a Etiopía. Cuando se habla de un cusita, se está hablando de un etíope. En el tiempo de la Biblia, Etiopía incluía a la nación contemporánea de Sudán. Seba es asociado como el antepasado de la nación de Egipto, mientras que Ávila, Sabta y Rahama son asociados con Arabia. Los países de la península arábiga incluyen a Arabia Saudita, Yemen, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Kuwait. Quizás países que muchos a veces no lo hemos escuchado, ¿verdad? También Sabteca es asociado en el área del Golfo Pérsico. Y ahora en los versos 8 al 11, hermanos, se nos brinda un énfasis particular de un hijo de Cus, quien era hijo de Cam. Y este hijo era llamado Nimrod, dice el verso 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ahora, la palabra traducida poderoso no conlleva ningún significado negativo ni positivo. Pero considerando que Nimrod significa rebelde o el que se levanta, nos permite entender aquí que se refiere a alguien poderoso, pero en su rebelión contra Dios. Este detalle es importante porque lo vamos a ver, verá, en el capítulo 11. Nimrod vuelve a aparecer. Se nos dice aún en todo esto, y obviamente en la Biblia, Moisés, bajo la inspiración del Espíritu, escribiendo de parte de Dios, trae un enfoque sobre Nimrod, ¿verdad? De todos estos nombres no se nos dice muchos detalles, pero de Nimrod se nos dedican esos siguientes versos. Y dice el verso 9, y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. O sea que él era el estándar, él era la medida, ¿verdad? Con que se comparaba quizás la valentía de las personas. Moisés lo describe como un vigoroso cazador delante de Jehová. Y esta es la descripción dada a Moisés de parte de Jehová. Moisés solo está escribiendo detalles que él no vivió, ¿verdad? Que si él no vivió nada de esto. Ahora en el verso 10 se nos confirma que la descripción del poderoso en el verso 8 y el vigoroso cazador en el 9 se refieren a un hombre que probablemente conquistaba y cazaba a seres humanos. Era cazador, pero ¿cazador de qué? Dice el 10.
Y él fue y comenzó su reino, Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Así que ese verso describe el alcance del poder de Nimrod, el primer poderoso en la tierra delante de Jehová. Y él fundó el primer imperio. Imperio llamado Babel, que también puede ser traducido Babilonia. Amén. El antiguo enemigo de Israel. Sabemos, hermano, que Babilonia, Babilonia, es el antepasado espiritual de toda clase de depravación y desenfreno, ¿verdad que sí? Esto lo vemos aún en Apocalipsis. Babel, aquí lo vemos en el comienzo. Babilonia aparece también al final de la Biblia. Apocalipsis 18:2 dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ciertamente, ¿verdad? Aunque esta no está hablando aquí en Apocalipsis, no está hablando de la antigua Babilonia, pero está hablando de una ciudad que había adquirido las cualidades espirituales de la antigua Babilonia. Nosotros sabemos que está hablando, lamentablemente, está hablando de Jerusalén. Eso lo tocaremos en otro día, en otro tiempo, ¿verdad? Dice el verso 11, de esta tierra salió para Asiria. ¿Quién salió? Nimrod. Salió para Asiria y edificó a Nínive, que usted y yo reconocemos, ¿verdad? Cuando pensamos Nínive, pensamos en Jonás. Y edificó a Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es una ciudad grande. Aparentemente este vigoroso cazador delante de Jehová no estuvo satisfecho e invadió a Asiria y fundó la perversa ciudad de Nínive. Porque de Nínive no sabemos nada bueno, ¿verdad? La perversa ciudad de Nínive que aparece en Jonás y en Nahum. No sé si usted sabía que en Nahum se cumple el juicio que se evitó en el libro de Jonás. También comenta Phillips, aquí dice: Babilonia y Nínive participaron particularmente en la guerra santa entre los descendientes de Cam contra el pueblo del pacto Israel. Representan a la ciudad del hombre contra la ciudad de Dios. Estamos hablando de dos reinos. Sociedad secular está establecida en orgullo, logros y conquista, mientras que la sociedad de Dios consiste, según Romanos 4:17 o 14:17, consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No podríamos ser más diferentes, ¿verdad que sí? No nos parecemos con el mundo. Es lamentable, es peligroso cuando la iglesia se parece al mundo, ¿verdad que sí? Y cuando decimos que la iglesia se parece al mundo, no es que el mundo está metido dentro de la iglesia. Decía un predicador, dice: con lo que tú los atraes, con eso lo tienes que retener. Si los atrae con mundanalidad los va a tener que retener. Pero si son atraídos con la palabra, es con la palabra que se van a retener, ¿verdad? Gloria a Jesús. Vemos, hermano, tanto Asiria, aquí mencionada, como Nínive, tanto Asiria como Babilonia habrían de conquistar a las tribus de Israel, llevando al pueblo de Dios al exilio, y ambos serían destruidos por Dios en retribución. Vamos mirando, estas conexiones tienen un origen común, ¿verdad que sí? Dice el verso 13: Misraim engendró a Ludim, a Anaim, a Leabim y Naphtuim, a Patrusim, a Calusim, Casluim. ¿Y de dónde salieron los filisteos? Y a Caftorim. Sabemos, hermanos, se nos enseña que de Misraim vinieron los egipcios, que también fueron antiguos enemigos de Israel. Aleluya. Igual que los filisteos. Aquí vemos los enemigos. Por eso se está contando esta historia, hermanos. Recordemos la audiencia original que están escuchando esto por primera vez. En verdad, esto es por primera vez que jamás alguien había escuchado todo esto. Solo Dios contenía este conocimiento, y Dios ha determinado que este conocimiento es importante para nosotros, porque se nos está contando, se nos está trazando una historia, se nos está pintando el escenario donde Dios está desarrollando su plan, ¿verdad?, para la redención de la raza humana. Dice el verso 15: y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et. Y aquí está una lista que ya hemos visto en el pasado. Dice: al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Decía un comentarista, dice: pareciera aquí que nos dan una lista para el exterminador, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y ciertamente fueron exterminados, ¿verdad? Cuando usted lee la historia, fueron exterminados por su pecado, fueron exterminados por su falta de arrepentimiento. Aquí se nos está trazando lo que vamos a estar mirando desglosado a lo largo del Antiguo Testamento.
¿De dónde vienen estos pueblos? ¿Por qué forman parte? Porque sabe, hermano, Dios salva a sus hijos para su gloria, pero de la misma manera juzga al pecador para su misma gloria. ¿Usted sabía eso? Porque todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Y cuando Él derrama su juicio sobre el pecador, Él está siendo glorificado porque un Dios justo tiene que pagar cada uno conforme a sus obras. Especialmente al pecador que no se quiere arrepentir. El pecador es eliminado de la faz de la tierra y deja de experimentar la gracia común que Dios muestra a todos los hombres, ¿verdad que sí? Como vamos a mirar en una fecha futurística, vamos a ver, gloria a Jesús, como el pueblo de Canaán ellos eran los habitantes de la tierra que fluye leche y miel. ¿No es eso lo que le prometió Dios a Moisés? Y al pueblo de Israel, además se lo dijo a Abraham, se lo dijo muchos años antes. La tierra que fluye leche y miel, ahí vivían los cananeos, ahí vivían estos paganos pecadores depravados, hermanos. Y no se acordaban de Jehová. Eventualmente Dios quita su gracia. Amén. Y los coloca en el lugar donde ya no hay gracia de parte de Dios, donde ya no hay misericordia, donde el individuo recibe la justa retribución por su pecado. El pecador recibe justicia, recibe lo que verdaderamente merece, recibe lo que todos nosotros merecemos, ciertamente. Esta lista, ¿verdad? Que fueron matados cuando usted lee en el libro de Éxodo. Así que vemos que de Canaán, quien fue maldito por Noé, si usted se recuerda la semana pasada o antepasada, Canaán fue maldito por su abuelo, por su abuelo. Y vinieron todos estos pueblos, de este maldito Canaán, vinieron todos estos pueblos que son muy conocidos para los que conocemos algo de la antigua historia de Israel. Pueblos muy relevantes para la audiencia de Moisés, que era Israel en el desierto, antes de entrar en la tierra prometida. Gente conocida por su maldad y depravación. Miren las siguientes advertencias dadas a Israel en relación a estos descendientes de Canaán, o también conocidos como los cananeos, ¿verdad? Miren lo que dice Dios a Israel en cuanto a los cananeos. Levítico 18, 24 y 25 dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, no se van a contaminar, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Pero hermano, aleluya, Dios juzgando a las naciones, porque Dios siempre ha tratado con todas las naciones. Contrario a la creencia del dispensacionalismo, que nos dice que Dios tiene un trato diferente con la humanidad en diferentes eras o etapas de la historia humana, y que en ocasiones trata con las naciones, y cuando no trata con las naciones, trata con Israel. No, hermano, la Biblia nos muestra que Dios siempre trata con todas las naciones, incluyendo Israel. Y aún en el día de hoy, aunque está la iglesia presente. Mire la siguiente advertencia en Deuteronomio 9:4, dice: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: porque mi justicia me ha traído Jehová, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esa tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por tu rectitud de tu corazón entras a la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová, tu Dios, las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Hermano, escuchamos esas palabras dichas a Israel, y esas palabras nos aplican directamente a nosotros también. No estamos aquí por ser rectos, no estamos aquí por ser de los buenos, no ser de los mejores. La palabra es bastante clara, ¿verdad? Nos establece a nosotros que de lo necio sacó Dios. Estamos sucios en el fango de nuestro pecado. Y en esa suciedad se metió Dios mismo, y Cristo mismo murió como pecador para limpiarnos de toda maldad, para limpiar nuestros corazones de todo pecado. No nos jactemos. No pensemos que lo que tenemos, lo tenemos porque lo merecemos. Así como se lo dijo Israel, a ellos salieron perdiendo. La perdencia de ellos es la ganancia de ustedes. Ciertamente nosotros hemos salido ganando, ¿verdad? Otros rechazan a Cristo, pero nosotros hemos aceptado la oferta. Eso es lo único. Nadie puede decir: aleluya, me salvé a mí mismo. Yo fui muy inteligente. No. El Señor fue ablandando mi corazón a través de circunstancias, a través de la proclamación de su evangelio, enviándome circunstancias y diversos mensajeros de diversas maneras. Hasta que al fin tuve claridad por un momento, y tomé un momento decisivo, acepté la oferta.
Pero muchos en el mismo momento rechazan a Cristo para siempre. Por eso la palabra es clara, dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. El día de buscar a Jehová es hoy. No, mañana tendré más tiempo. No, el día de buscar a Jehová es hoy, porque Dios va a pagar a cada uno conforme a su impiedad, si no ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Dice el verso 19, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza, en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Aquí reconocemos unos cuantos nombres, ¿verdad? Sabemos que Sodoma y Gomorra, siendo dos de las más infames y despreciables ciudades del territorio de los cananeos, conocemos la historia, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos Sodoma y Gomorra, pensamos en el fuego que descendió del cielo y los quemó a todos. Por la homosexualidad, que sepa que la homosexualidad era tan solo uno de sus pecados. Cuando usted lee en el libro de Ezequiel, nos trae una lista adicional. Era una gente orgullosa, dice, saciado de pan. O sea, tenían abundancia, pero no tenían dependencia de Dios, ¿verdad? Aleluya. Y esa clase de pecado lleva a un desenfreno que eventualmente se manifiesta en la homosexualidad. Lo que estamos viendo en nuestra sociedad de hoy, hermanos, lo que estamos viendo ha sido cultivado por generaciones en este país, que antes, en un sentido general, era una sociedad temerosa de Jehová. Y se ha abierto la puerta al desenfreno, ¿verdad? Hermano, no tengo que ser profeta en el sentido del Antiguo Testamento para saber que si Estados Unidos no se arrepiente, viene juicio para Estados Unidos. Pero hermano, lo mismo le puedo decir acerca de nuestros propios países. Así que no se escandalice, ahí viene juicio para Estados Unidos. ¿Dónde nos vamos a meter? ¿A dónde nos vamos a meter donde no viene juicio, hermanos? Busquemos al Señor, ¿verdad? Ahí donde nos vamos a meter. Vamos a estar en Cristo, unidos a Él. Que cuando Él venga, nos encuentre siendo fieles a la verdad de su palabra. Dice el verso 20, estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Ya vimos los hijos de Jafet. Ya vimos el segundo hijo de Noé, que es Cam, que había sido maldito su nieto, era Canaán, o el hijo de Cam, Canaán. Y ahora en el versos 21 al 31 vemos aquí a donde el narrativo, el registro nos quiere llevar a los hijos de Sem. Y ahora dice, y también le nacieron los hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Ahora, hermano, te recordemos que Sem es importante porque Sem recibió la siguiente promesa de parte de Noé en Génesis 9:26. Noé le dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Aquí se estaba trazando, ¿verdad? Un futuro conflicto, una futura interacción entre dos pueblos. De los semitas vamos viendo quién viene, el pueblo de Israel, y de Canaán aquellos que iban a ser juzgados, ¿verdad? Como conocemos a lo largo del libro de Éxodo. Hermanos, los descendientes de Elam se establecieron al norte del Golfo Pérsico y estas gentes son las que participaron. Si usted lee en Génesis 14, ellos participaron en la invasión de Sodoma y Gomorra, donde se llevaron a Lot entre los rehenes. Recuerda cuando Abraham fue y hizo su ejército de sus siervos. ¿Cuántos siervos tenía Abraham? Y rescataron a Lot y a su familia, ¿verdad? Los descendientes de Asur eran los asirios en Mesopotamia del norte, y aunque sabemos, ya vimos que estos asirios fueron conquistados por Nimrod e incorporados a su imperio. Nínive era parte del antiguo imperio de los asirios. Lud fue el antepasado de los lidios en Asia Menor. También tenemos los hijos de Aram. Los que son llamados los arameos, que vivieron en lo que hoy es conocido como Siria. Todavía existen estas ciudades, estos lugares. Vemos, hermanos, que Siria llegó a ser tan poderosa que la mayoría de los judíos, incluyendo a Jesús, hablaban arameo en vez de hebreo. Tanta influencia tuvieron los sirios, ¿verdad? En la cultura de aquel tiempo. Entre los descendientes de Aram estaba Uz. Y Uz es interesante para nosotros porque él fue el fundador de la tierra donde vivía Job. Job 1:1, usted puede leer. Aleluya, que Uz estaba el fundador de esas tierras, descendiente de Aram. Se nos dice
más de Arfaxad en los siguientes versos, lo vamos a mencionar. Dice el verso 23, dice, los hijos de Aram, Uz, Ul, Heter y Más. Verá que está con letra mayúscula. El nombre se llamaba Más. La línea más importante de los hijos de Sem. Entendiendo, ¿verdad? Vamos trazando el orden. Y vemos que, aleluya, los capítulos 1 al 11 nos presentan una historia universal, una historia que abarca a muchas gentes, a muchos pueblos. Pero vamos viendo como en tipo de un embudo se va canalizando y se va haciendo más angosto, más angosto. Aleluya. Y ahora ya miramos, llegamos, el hijo de la promesa es Sem. Ahora vemos que el que importa aquí es Arfaxad. Y dice el verso 24, Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. De Eber es también importante mencionar, porque de su nombre probablemente se deriva la palabra hebreos. Un detalle que quizás desconocíamos. ¿De dónde viene el nombre hebreos, verdad? Hebreos se convirtió en la designación que describe a los descendientes de Abraham. Usted lo puede leer cuando Israel estaba siendo esclavizado en Egipto. Hablaban de los hebreos, ¿verdad? En otras palabras, de los descendientes de Eber. Dice el 25, y a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Como ya miramos, ¿verdad? Gloria a Dios. Eber es importante para nosotros, porque como ya miramos se deriva el nombre hebreo, pero sabemos que Eber fue un directo antepasado de Abraham, como veremos en el capítulo 11. Un detalle interesante, algunos comentaristas creen que Nimrod vivió al mismo tiempo que Peleg, antepasado de Abraham. Por un lado tenemos a Nimrod, el rebelde, y tenemos también a la línea de Abraham, el padre de la fe. Por un lado tenemos rebeldía y por el otro lado vemos una futura fe que se va desarrollando, que bien representan el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y aquí los últimos versos dice, y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dikla, Obal. Si está buscando una lista para ponerle un nombre al bebé, pues aquí está una buena lista, ¿verdad? Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Esos fueron los hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Hermanos, se nos presentan, obviamente vemos que los hijos de Joctán se nos presentan con el fin, aunque ellos ya no son parte de la historia. Se nos presentan con el fin de presentarnos un registro completo de todas las familias de las naciones que originaron también a través de este hijo de Jonoé. Y dice el 31, esos fueron los hijos de Sem por sus familias. Aquí se resume todo, ¿verdad? Por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Aquí se está presentando el escenario para poder examinar lo que dice en el capítulo 11, ¿verdad? Donde leemos de la Torre de Babel. Mira lo que resume aquí el comentarista Richard Phillips. Dice, 2 lecciones surgen de este récord notable. Dice, la primera es que mientras el mundo piensa acerca de sí mismo en términos de tribus, varias tribus, naciones, razas, que surgen de estos descendientes ancestrales, los cristianos nos damos cuenta que la raza humana es ciertamente una. Gálatas 10:1, lo leímos, ¿verdad? Estas son las generaciones de los hijos de Sem, Cam y Jafet. ¿Y a quienes le nacieron? Hijos después del diluvio. Todos venimos de estos 3. También comenta él, dice, existe solo una gran división, no entre etnias y tribus nacionales, pero entre la gente del mundo y la gente de Dios, como fue predicho a la serpiente en el jardín en Génesis 3:15, ¿verdad que sí? Habrá enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, ¿verdad que sí? Entre el pueblo de Dios y el pueblo del diablo, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esa es la única división. Todos somos una raza que puede ser dividida en 2 grupos. ¿A cuál pertenecemos nosotros? Si usted no es hijo de Dios, no lo digo yo, lo dice Cristo, es un hijo del diablo. Amén. Si no soy simiente, un descendiente de Abraham, como vamos a ver más adelante, un descendiente espiritual. Aleluya, es un descendiente de la serpiente. Recordemos la palabra que miramos en Hechos 17. Y de una sangre han hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra.
Y les ha prefijado, escucha este detalle, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Así que váyase al mapa, busque el país de donde usted viene y mire las fronteras y dice, establecidas por Dios. ¿Por qué sí? Porque aquí es lo que nos dice aquí. Y los límites de su habitación. Y Dios ha designado que estas gentes van a vivir aquí en esos tiempos. Porque Dios gobierna sobre todas las cosas. ¿Por qué sí? Dice para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está cercano, hermanos. Pero hay que buscarle. Gloria a Dios. Dice la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así en conclusión, hermano, vemos que Génesis 10 nos presenta un contraargumento al consenso de nuestra cultura repleta de divisiones sociales expresadas en razas o comunidades, ¿verdad? Ahora soy de la comunidad LGBT, ahora soy de la comunidad trans, toda clase de comunidades, ¿verdad? No, la palabra habla en contra de eso. Génesis 10, en Génesis 10 se nos presentan razas, pero no como una serie de designaciones étnicas, lingüísticas, geográficas, hasta políticas. Se nos presenta una raza, mejor dicho, pero todos divididos por el pecado. Si hay algo que divide, es el pecado. Al principio establecimos la utilidad de las escrituras y como buenos intérpretes nos preguntamos por qué es que se nos ha preservado el registro de las naciones en Génesis 10. Vimos varias razones. Primero, que en el antiguo tiempo de los orígenes de las naciones no aparece en ningún lugar sino en la Biblia. Conocimiento solo disponible bajo la inspiración del Espíritu. Aprendimos también que la historia de la redención ocurre a lo largo de una vasta escala mundial y a lo largo de la historia humana. De la misma manera pudimos aprender en Génesis 10 que Dios es soberano en la historia humana y no solo en cada individuo, pero también en cada nación, al punto que determina sus límites y el tiempo de su habitación. También aprendimos de Génesis que existe una guerra espiritual de la cual formamos parte y que esta es una guerra antigua, la cual ciertamente tiene su victoria en Cristo Jesús. Y unidos a Cristo, la palabra nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.